buenas noches. Es una clase que tenía muchas ganas de poderla dar. Hoy voy a estar hablando de los sonidos, efectos de la palabra, el aire y todo esto que envuelve la espiritualidad y las emociones y la respiración tutaina, que es donde la persona saca desde el hueso esa vibración. Vamos a entender muy bien el concepto, porque realmente conocemos solamente uno, el que vimos, el que nosotros experimentamos en diferentes religiones, o que de pronto hemos escuchado mientras estudiamos o leemos algunas otras culturas. Nos hemos encontrado con estos conceptos que realmente son importantes, pero que nosotros no le hemos dado la importancia que realmente le corresponde. Entonces, era una clase que yo te había prometido hace mucho tiempo, pero hay que hacer hay que escucharlas, porque yo no las repetiría. Y al repetirlas, pues se hace el mismo efecto. Es tan importante esto que en una clase escuché a la Rabanit decir que, por ejemplo, cuando se hacen los sonidos o soltamos el aire de resucitación a un cuerpo, cuando le estamos dando respiración o asistiendo a una persona en su respiración boca a boca, hacemos ciertos ruidos o sonidos, y la Rabanida aconsejaba que debemos de cambiar el sonido por algún sonido que sea de lo que leemos en la Torá, porque es extremadamente muy delicado. Entonces yo tenía esta clase hacía bastante tiempo y pues yo no había podido darla, porque no sabía cómo darla, cómo pronunciarme. Tuve que ir a buscar gente hablándolas, y entonces agarrar los pedacitos para poder explicar qué está diciendo la persona. Es importante informar y dejar muy claro que nuestra clase no está dedicada a criticar o a ofender a las personas que lo hacen. Simplemente estamos entendiendo, ya que como estudiantes nosotros necesitamos aprender y necesitamos conocer estos conceptos, porque venimos de un camino, y en ese camino pues necesitamos despojarnos y necesitamos desparasitarnos espiritualmente de aquellas cosas que se van pegando en el camino, pero que se pegaron por costumbre, no porque la conozcamos o porque tengamos un concepto o porque nosotros sepamos a profundidad de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de un concepto de estos sonidos, de los efectos de la palabra, hay puntos que tenemos que tener muy en cuenta, y que te lo he dicho otras veces. Y yo siempre te he dicho a ti que nada es hueco, nada es incoloro, nada está vacío, nada. En la espiritualidad, en las energías y en toda la línea, como tú la conozcas, esotérica, filosófica, mística, en cualquiera de esas áreas, la persona conecta con algo o dice algo. Nada queda vacío. No, pero eso que está diciendo es falso, o eso que está diciendo es verdadero, o ese sonido, esas palabras, o esas, como las conocíamos antes, lenguas, son repetitivas. Como sea que la persona entró, lo hace bajo un sentimiento, bajo una emoción.
no llegó solo. Lo que sea que lo llevó, lo involucró, que es como se conoce, lo involucró y lo hace expresarse de la manera que se expresa, no es algo que nació solo. Y como no nació solo, le da vida a una fuerza que está detrás de ese sonido, de esa palabra o de ese efecto. Vamos a hablar de sonido, y cuando hablamos de la parte del sonido, hablamos de una vibración primordial. ¿Qué es esto? El sonido no es solo acústico, no, sino que un sonido es energético, pero también es creador. Todos los sonidos son energéticos y también son creadores. Entendamos. Todo el universo vibra. Todo el universo, todo lo que tú escuchas vibra. Y el sonido es la expresión audible de esa vibración. Voy a explicarlo de nuevo. Todo el universo vibra. Cuando las árboles se mueven por el viento, hay una vibración. Y el sonido es la expresión audible de esa vibración. Entonces, cuando lo vemos desde un punto de vista esotérico, el sonido es una herramienta para mover, para desbloquear, para activar o calmar las energías. ¿Cuáles son las claves espirituales del sonido? Por ejemplo, si nosotros vemos la Torá en la primera forma de la creación, y dijo Dios. Hay un sonido, y dijo Dios. Entonces, cuando Él dijo, hubo un sonido. Dijo. Salió la palabra y se creó. El sonido sagrado es geometría viva. Pero hay sonidos oscuros, sonidos relevantes, sonidos bajos. Desde la parte energética, los sonidos se enlazan con el ambiente, con la atmósfera, con el instrumento que se está usando para darle vida, fuerza, voluntad y mensaje al sonido. Como la persona. Ningún sonido está vacío y ninguna palabra está vacía. Todo lo que la persona diga o hable está llena de un mensaje, de un movimiento, de un efecto sonoro. Siempre hay un mensaje. Entonces, el sonido sagrado, que decimos que es geometría no solamente circular o figurativa, sino que es geometría viva en movimiento. Desde la energía se llama sonociencia o cymatics. Bien, como no es un tema que tú hayas escuchado mucho y tampoco es relevante estudiarlo, vamos a la siguiente parte. No es que no sea relevante, es relevante, pero en nuestro caso, en esta clase, no es relevante porque tendríamos que hacer una clase solamente de sonociencia.
Cada sonido penetra capas atmosféricas, corpóreas y anatómicas. Penetra capas de aura, canales energéticos y cuerpos sutiles. Si tú estás aquí y en el lugar está el sonido, ese sonido traspasa todos tus canales, todo tu sistema atmosférico y todo tu sistema anatómico hasta llegar a lo profundo del hueso. Muy bien. Algunos sonidos despiertan las memorias antiguas. Algunos otros sonidos despiertan capacidades dormidas del alma, que muchas veces es combinado con el despertar del alma o el despertar de la conciencia. Por eso tú vas a escuchar a muchas personas que hacen meditación y escuchan vibraciones en determinados niveles. ¿Para qué? Para despertar conciencia, para sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un sonido que se hace mucho en el sistema energético, que es cuando uno está meditando o haciendo sus plegarias, hacer un sonido que suena AH. ¿Y para qué se hace? Para abrir el pecho y abrir el corazón. Y es combinado con la posición de oración o de meditación flor de loto. Entonces también está otro sonido que es muy popular, que es la O y la M, que es para alinear la frecuencia universal, alinearse con los deseos del universo, lo que Hashem tiene planeado para nosotros, o la divinidad o Dios tiene planeado para nosotros, y hay muchas personas que también lo hacen. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué efectos suceden? Los efectos sonoros que suceden a través de los ruidos. ¿Para qué? Hay una expulsión y hay un cambio. Se puede decir que hay una transformación, mala o buena. Ningún sonido o ruido se queda vacío. Se combina para nacer emoción, mente, cuerpo, espíritu. ¿Qué era lo que es la intención de esa persona? Y crean un efecto sonoro, expulsión y transformación. Escuchemos y entendamos los conceptos, porque no es un concepto o algo que tú y yo conociéramos. El ruido no es algo molesto en sí, sino una forma no verbal de energía que se mueve o que transforma. Golpes, soplos, crujidos, suspiros, risas, llantos, aplaudir, zapatear, son efectos y vibraciones que afectan el campo energético. Por eso vas a escuchar el salmista decir: pueblos todos, batan las palmas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me llama la Torah esto? Está ocurriendo una simbología. Y esa simbología espiritualmente, ¿verdad?, trae una transformación. ¿De qué? De la atmósfera.
cuando nosotros cantamos, adoramos y aplaudimos? Eso no está sucediendo porque sí. La Torá no nos llama a que alcemos nuestras manos y aplaudir porque sí. ¿De dónde salió esto? Y el Eterno le dice a Ezequiel, Ezequiel, golpea la tierra y da palmas. Así le dijo al profeta Ezequiel. ¿Para qué? Para que salga la impureza del pueblo. ¿Ves? Entonces, si nosotros vemos el libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 11, dice, así ha dicho Hashem el Señor. Aplaude con tus manos, golpea con tu pie y di, ¡ay! Ahí hay un sonido. ¡Ay! Por todas las abominaciones de la casa de Israel, porque caerán a espada, con hambre y con pestilencia morirán. Hashem le pudo decir al profeta, dile esto a la casa de Israel. Pero Hashem no le dijo, dile esto a la casa de Israel. Le dijo, Ezequiel, aplaude con tus manos y golpea con tu pie. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el aplauso? Ese sonido está recibiendo una orden directa de Hashem para expresar juicio. La adoración no solamente cuando estoy adorando y palmando, no solamente el salto de su nombre, pero yo estoy creando un juicio. Mi cuerpo, mis acciones tienen que ir acorde con mi alabanza. Eso es otro tema. Es un gesto profético y energético. Lo manda a hacer esto no solamente para que dé la palabra, sino que haya una expulsión de pureza y una protesta espiritual que viene acompañada de una liberación. Pero siempre que hay liberación, hay juicio. No existe liberación sin juicio. Entonces por eso lo coloca. Antes de que lo hagas, aplaude y golpea la tierra. Perfecto. En esta parte también no la quiero pasar. En el libro de Ezequiel 21:14 dice, tú hijo de hombre profetiza y bate una mano contra la otra y repita la espada su golpe por tercera vez. Es la espada de los muertos, la espada del grande que lo rodea. Que está hablando de batea una mano con otra, golpea. ¿Ves? ¿Para qué? Para anunciar la espada del juicio. Entonces, nuevamente vemos que el acto físico es un canal de poder espiritual que sacude la tierra y remueve lo impuro. Quería dejarlo claro por si no sabes dónde está y me dices, ¿de dónde saca Bacheva esto? Ahí te lo dejé. Continuamos. Basado en este concepto, entendemos entonces que aplaudir y golpear la tierra, o el pie, porque se puede golpear la tierra también con la mano, pero eso es un tema de sonidos y es bastante extenso y muy amplio. Y ese no es el tema. Entonces, este no es solamente un gesto corporal. Oh, voy a aplaudir. No, es una activación. Es un movimiento energético, profético, espiritual, que mueve los juicios divinos, sacude estructuras que están ocultas y convoca la presencia de Hashem como testigo del clamor.
Cabe notar, es importante decirlo, que también se entiende como despertar los 4 elementos y romper con vibraciones impuras o pactos oscuros. Ese movimiento de golpear la tierra y palmear. Dependiendo situaciones, se usan diferentes métodos de cómo y herramientas de cómo golpear la tierra. Muy bien, vamos a continuar con la parte que nos corresponde. Entonces, cuando hablamos de los efectos sonoros, retomando el tema, en lo espiritual, el ruido no es algo molesto. Nosotros escuchamos a una persona haciendo un ruido, por ejemplo, de la religión de donde salimos, y escuchamos que ellos hacían sus ruidos. Algunos nos molestaban, nos inquietaban, otros eran agradables. Y nosotros, basándonos a lo que nosotros sentíamos, decíamos, es real, es falso, verdadero, pero no es así. Ningún ruido es molesto. Es la vibración que molesta, como pasacapas. Entonces, al formarse el sonido y pasar esas capas, inquieta. Pero no es que sean molestos en sí, sino que al pasar las capas hay como un movimiento. Y ese es el movimiento que nos hace opinar a nosotros si nos gusta o no nos gusta. Entonces, es una forma no verbal de energía que se mueve o se transforma. Estamos hablando de golpes, de soplos, de crujidos, de suspiros, de esas risas, llantos. Son todos efectos vibracionales que afectan la atmósfera, el lugar, el campo energético, espiritual, emocional, psíquico, anatómico. Por ejemplo, cuando vemos los rituales ancestrales, por ejemplo, las culturas africanas, las culturas indígenas, los salmos en hebreo, los sufis, los celtas, etc. Cada uno de ellos tienen efectos sonoros y cada uno de ellos tienen efectos específicos en cada una de las culturas. Entonces, por ejemplo, aunque tienen un mensaje distinto, el sonido se produjo para un trabajo en especial. No importa qué cultura sea, no importa qué ritual sea. Cada uno de ellos existe con un trabajo para hacer. No importando qué camino escojas para hacerlo o qué sea lo que practiques. No viene sin un trabajo, no viene sin un propósito, no apareció de la nada. Tiene un sentido. El soplo se utiliza para limpiar todo lo que es el campo áurico o expulsar energías estancadas o situaciones, atmósferas que están estancadas. El tambor, por ejemplo, cuando tú escuchas que tocan el tambor, despierta las memorias del cuerpo, pero también llama a los ancestros, dependiendo qué estás practicando, eso es lo que atraes. Luego está el chasquido. El chasquido rompe hechizos mentales o campos cerrados. Ojo, es importante que entiendas que esto simplemente es un trabajo, pero depende de cuál es la filosofía, la cultura, qué ritual, qué religión, qué practiques. Entonces, ese es el trabajo
que hace. Luego está la risa. En algunos campos se usa como medicina espiritual para soltar el alma. Algunas prácticas naturales, energéticas o ritualistas, tú vas a ver que empiezan a producir risa, pero la risa tiene un campo amplio de sonidos y de ruidos que se tienen que manejar con mucho cuidado. En las claves del ruido, el ruido no es articulado, pero sí puede ser intencionado y de hecho es intencionado. Sirve para vaciar, sirve para liberar y sirve para despertar. Actúa directamente sobre capas energéticas no racionales. Bien, cuando hablamos de palabras, tenemos que hablar el concepto. ¿Por qué? Porque las palabras son formas de energía, son portadoras de formas, de intención y de creación. Las lenguas indígenas, los cantos chamánicos, los rituales que tú ves en la calle de los curanderos, los rezos en la sinagoga, los cantos litúrgicos en las iglesias católicas o evangélicas, musulmanes, todos ellos que tú les escuchas con palabras, con cánticos, cada una de esas palabras son vistas como entidades vivas. ¿Cómo es eso? Son capaces de abrir portales o de cerrarlos, de crear realidades, de sanar o de destruir. Dependiendo donde tú lo ejecutes, ellos no llegaron ahí solamente para que tú te entretengas. Ellos llegan ahí con un trabajo. Son entidades vivas. Son entes con un trabajo en específico. No todas las palabras necesitan un significado lógico. Hay palabras que no las vas a entender. Hay palabras que no sabemos qué quieren decir. Simplemente se pronuncian porque dentro de esa palabra, como ninguna palabra está vacía, dentro de esa palabra hay un mensaje. Hay palabras que nunca vas a saber qué quieren decir. Simplemente son sonidos. Y hay otros que tienen un sonido. Se dice la palabra posiblemente no sea en un idioma conocido, pero tú la dices con conciencia, sabiendo qué estás diciendo. Entonces estos son códigos vibracionales como mantras, como glosolalia, que no es muy conocido, pero que también existe, o como se hace en el judaísmo, que se usan nombres de Hashem o nombres canalizados, se sabe qué está diciendo. Y estos operan más allá de la mente racional. Vuelvo otra vez a decir, ay, esa persona está hablando, yo no entiendo. Eso no importa, porque no sabemos qué está diciendo, qué le hace. Eso es mentira. Eso es verdad. No existe. Todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Cabe notar, es importante decirlo, que también se entiende como despertar los 4 elementos y romper con vibraciones impuras o pactos oscuros. Ese movimiento de golpear la tierra y palmear.
dependiendo situaciones, se usan diferentes métodos de cómo y herramientas de cómo golpear la tierra. Muy bien, vamos a continuar con la parte que nos corresponde. Entonces, cuando hablamos de los efectos sonoros, retomando el tema, en lo espiritual, el ruido no es algo molesto. Nosotros escuchamos a una persona haciendo un ruido, por ejemplo, de la religión de donde salimos, y escuchamos que ellos hacían sus ruidos. Algunos nos molestaban, nos inquietaban, otros eran agradables. Y nosotros, basándonos a lo que nosotros sentíamos, decíamos, es real, es falso, verdadero, pero no es así. Ningún ruido es molesto. Es la vibración que molesta, como pasacapas. Entonces, al formarse el sonido y pasar esas capas, inquieta. Pero no es que sean molestos en sí, sino que al pasar las capas hay como un movimiento. Y ese es el movimiento que nos hace opinar a nosotros si nos gusta o no nos gusta. Entonces, es una forma no verbal de energía que se mueve o se transforma. Estamos hablando de golpes, de soplos, de crujidos, de suspiros, de esas risas, llantos. Son todos efectos vibracionales que afectan la atmósfera, el lugar, el campo energético, espiritual, emocional, psíquico, anatómico. Por ejemplo, cuando vemos los rituales ancestrales, por ejemplo, las culturas africanas, las culturas indígenas, los salmos en hebreo, los sufis, los celtas, etc. Cada uno de ellos tienen efectos sonoros y cada uno de ellos tienen efectos específicos en cada una de las culturas. Entonces, por ejemplo, aunque tienen un mensaje distinto, el sonido se produjo para un trabajo en especial. No importa qué cultura sea, no importa qué ritual sea. Cada uno de ellos existe con un trabajo para hacer. No importando qué camino escojas para hacerlo o qué sea lo que practiques. No viene sin un trabajo, no viene sin un propósito, no apareció de la nada. Tiene un sentido. El soplo se utiliza para limpiar todo lo que es el campo áurico o expulsar energías estancadas o situaciones, atmósferas que están estancadas. El tambor, por ejemplo, cuando tú escuchas que tocan el tambor, despierta las memorias del cuerpo, pero también llama a los ancestros, dependiendo qué estás practicando, eso es lo que atraes. Luego está el chasquido. El chasquido rompe hechizos mentales o campos cerrados. Ojo, es importante que entiendas que esto simplemente es un trabajo, pero depende de cuál es la filosofía, la cultura, qué ritual, qué religión, qué practiques. Entonces, ese es el trabajo que hace. Luego está la risa. En algunos campos se usa como medicina espiritual para soltar el alma. Algunas prácticas naturales, energéticas o ritualistas, tú vas a ver que empiezan a producir risa.
pero la risa tiene un campo amplio de sonidos y de ruidos que se tienen que manejar con mucho cuidado. En las claves del ruido, el ruido no es articulado, pero sí puede ser intencionado y de hecho es intencionado. Sirve para vaciar, sirve para liberar y sirve para despertar. Actúa directamente sobre capas energéticas no racionales. Bien, cuando hablamos de palabras, tenemos que hablar el concepto. ¿Por qué? Porque las palabras son formas de energía. Son portadoras de formas, de intención y de creación. Las lenguas indígenas, los cantos chamánicos, los rituales que tú ves en la calle de los curanderos, los rezos en la sinagoga, los cantos litúrgicos en las iglesias católicas o evangélicas, musulmanes, todos ellos que tú les escuchas con palabras, con cánticos, cada una de esas palabras son vistas como entidades vivas. ¿Cómo es eso? Son capaces de abrir portales o de cerrarlos, de crear realidades, de sanar o de destruir. Dependiendo donde tú lo ejecutes, ellos no llegaron ahí solamente para que tú te entretengas. Ellos llegan ahí con un trabajo. Son entidades vivas. Son entes con un trabajo en específico. No todas las palabras necesitan un significado lógico. Hay palabras que no las vas a entender. Hay palabras que no sabemos qué quieren decir. Simplemente se pronuncian porque dentro de esa palabra, como ninguna palabra está vacía, dentro de esa palabra hay un mensaje. Hay palabras que nunca vas a saber qué quieren decir. Simplemente son sonidos. Y hay otros que tienen un sonido. Se dice, la palabra posiblemente no sea en un idioma conocido, pero tú la dices con conciencia, sabiendo qué estás diciendo. Entonces estos son códigos vibracionales como mantras, como glosolalia, que no es muy conocido, pero que también existe, o como se hace en el judaísmo, que se usan nombres de Hashem o nombres canalizados, se sabe qué está diciendo. Y estos operan más allá de la mente racional. Vuelvo otra vez a decir, esa persona está hablando, yo no entiendo. Eso no importa, porque no sabemos qué está diciendo, qué le hace. Eso es mentira. Eso es verdad. No existe. Todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Como estamos viendo este concepto desde una parte distinta a la que nosotros conocemos, vamos a dar ejemplos para que tú puedas entender. Por ejemplo, claves espirituales de la palabra, por ejemplo. De cualquier rito, pero de una palabra. Por ejemplo, cuando nombramos, creamos, activamos. Cuando nosotros hablamos el nombre de Hashem o Adonai, tú decir el nombre lo convoca. Por eso nos doblamos cuando estamos haciendo el rezo.
Cuando oramos, no quitan. ¿Por qué? Porque lo invoqué. Entonces, así como nosotros lo hacemos, que invocamos, a recitar un Shema, a hacer invocaciones, así pasen todas. Y cada uno genera con su palabra lo que llamó. A quien llamé, ese llega. ¿Por qué? Porque la palabra no fue vacía. ¿Cuál? Ninguna. Ninguna. Ninguna es vacía. Mala o buena. Con luz o sin luz. Sin vibración o con vibración. Oscura. Vana. Todas tienen un efecto. Entonces, esto sucede porque la palabra tiene un peso energético. No se lanzan sin conciencia, no se pueden lanzar así por decir algo. No, porque ellas tienen una razón, ellas tienen un mensaje, no están vacías. ¿Cómo se relacionan estos tres elementos? Sonido, efecto sonoro, que es el ruido o la palabra. El elemento es sonido. La función espiritual activa y alinea. El nivel de acción son cuerpos sutiles y el alma. Cuando el elemento es un efecto sonoro, o sea, cuando el elemento es ruido, libera y despeja en la función espiritual, y en el nivel de acción trabaja en el campo áurico, mente y subconsciente. En el elemento palabra, la función espiritual es invoca y crea. El nivel de la acción, realidad energética y verbal. ¿Por qué tú estás haciendo todo esto? Para que tú me puedas entender el hecho de lo que nosotros escuchábamos cuando íbamos a todas estas manifestaciones que en un 98% la gente no entiende que la persona estaba hablando. Lo otro que te quiero decir con esto es que esto lo investigué y lo estudié hace muchos años, más o menos unos 14 años. Claro, ahora tengo una enseñanza más amplia, pero lo estudié mucho tiempo atrás mientras estaba en ciertas prácticas y ritos o se hacían manifestaciones y yo no entendía, yo quería saber qué era. O sea, no es que de un momento a otro yo te estoy diciendo esto. Hace mucho tiempo tengo muchísimo que compartirles acerca de esto. En síntesis, el sonido es una cuerda que vibra entre mundos, el sonido. El ruido, que es el ritual, es el viento que barre el polvo del alma. Y la palabra, sea sagrada, sea impura, sea inventada, sea que la persona la está copiando, es la espada, es un arma que corta y que siembra. Esa es su función. En cualquiera de las energías, de las filosofías, en cualquiera, ese es el trabajo de ella. Voy a volverlo a repetir. Batsheva, ¿por qué hablaste todo esto? Para llegar a esta síntesis. El sonido es una cuerda. Y esa cuerda vibra entre mundos. El ruido del ritual es un viento que barre el polvo del alma. Algún polvo es barrido y esparcido. Otro polvo es barrido y colocado en un lugar. Otro polvo es barrido para sacar la vergüenza, la tristeza, la angustia, el dolor, lo que aflige el alma.
Bien. Y la palabra, que puede ser sagrada, que puede ser baja, que puede ser nublada, que puede ser limpia, que puede ser sucia, es una espada. Esa espada viene ejerciendo un trabajo. Corta, siembra, abre hoyos dentro del terreno, etc. Hay una tabla que voy a estar compartiendo contigo en el grupo de WhatsApp. Ahí te la voy a dejar solamente para que la tengas. Esa tablita te va a ayudar un poquito esa tablita te va a ayudar un poquito a entender todo lo que hemos estado hablando hoy. Bueno, ya con este concepto ustedes saben que a mí siempre me gusta dejar una base. ¿De dónde sacas eso que tú dices? Yo te digo de dónde lo saqué. Hace muchos años estaba en una conferencia de mujeres donde hubo una fuerte manifestación. Pero mientras yo estaba sentada esperando mi turno, porque era un congreso, yo estaba leyendo. En ese momento yo no lo conocía por leer, pero yo estaba leyendo lo que estaba sucediendo dentro del lugar. Y yo sabía por dentro que había una mezcla de cosas que habían sucedido. Yo tuve una mentora cuando comenzaba el camino que me enseñó que había que entender lo que se estaba diciendo, porque ella decía en su lenguaje que ella conocía, una mujer muy, muy espiritual. En el lenguaje que ella conocía, ella decía: hay falsas y hay verdaderas. Hay manifestaciones falsas, hay manifestaciones verdaderas. Y yo me acuerdo que en mi madurez le dije: ¿cómo sé yo qué es falso y qué es verdadero? Oh, se llama discernimiento de espíritu. Yo estaba muy lejos de entender qué era eso. Pero con el tiempo me di y entendí cuál era, porque era tan importante que yo supiera que se estaba manifestando donde yo había llegado a hablar del nombre del Dios al quien yo servía. Hay un punto interesante que en ese tiempo yo pensaba. Una mujer comenzó a hablar en lenguas, una mujer que tú conoces, pero que no vamos a decir porque no estamos aquí para eso. Y ella estaba hablando. La interpretación daba de que hablaba de un centro, de un lugar donde se iba a adorar algo, pero no pronunciaba a quién íbamos a adorar. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo dije: hay una parte que no estoy entendiendo. Y lo repetía porque no repetía. Entonces no se entendía muy bien, no era específico el mensaje. Y yo me vine un poco inquieta por algunas manifestaciones que yo no había podido entender. A mí se me enseñó que aunque hasta nuestra emoción adora, siempre tenía que saber que estaba adorando. Y así lo aprendí. Entonces, desde allí yo comencé una búsqueda, porque siempre yo he sido una buscadora de verdad, siempre, desde el principio. Quien me trajo hasta aquí
no fue nada más que buscar quién era ese ser maravilloso con el que yo me había encontrado en medio de mi caos espiritual. Y esa búsqueda me trajo hasta la Torá y cambió completamente mi camino y el poder ver mi existencia. Con el tiempo entré a estudiar sobre bioenergética, medicina natural, y cambié todo el concepto total de cómo veo las cosas espirituales, de cómo veo las religiones, de cómo veo los adoctrinamientos y cómo veo todo en mi vida. Completamente el concepto que tenía desde el principio cuando me encontré con esto cambió. En el 2014 yo comencé, había muy poquito material del asunto, pero yo comencé a estudiar aferrada de la Biblia en ese tiempo. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué lo dicen? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué se está pegando a mi ropa? ¿Qué se está pegando a mi piel? Repito, la razón por la que estamos haciendo esta clase no es para atacar ninguna enseñanza ni ninguna religión. Cada quien disfrute su vida como quiera. Y si eso te es suficiente, tú puedes estar ahí. No estoy aquí para cambiar cómo la gente adora, cómo la gente ora. Este es simplemente una clase para mis estudiantes. Vamos a comenzar a estudiar esos sonidos que tanto nosotros hemos escuchado. Comencemos. Abase, catarabase, évase, évase. Llama, vamos, 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 háblalo, háblalo. Llama, llama, llama. Vamos, 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 háblalo, háblalo.
Sutaraba shataraka naraba ketaraba shaya. Sutaraba shataraka naraba ketaraba shaya. Okumayama. Okumayama. Saya Shiakaida, Dian Banda Soto. Saya Shiakaida, Dian Banda Soto. Corre más, baba seco. Cuando endereste a catatala y estere, cuando endereste a cuando enduristu y aquí endereste. Yo comencé con una, pero sigo contigo también. Entonces, revisamos el alma. Si te das cuenta, en algún tiempo nosotros decíamos, fulano le copió a fulano. No, realmente no es copiar. Realmente eso entró por los canales, estaban en el mismo recinto, la vibración pega contra las paredes y retorna por los sentidos espirituales y llega hasta el alma y se repiten porque es una vibración, y esa repetición, ese sonido se graba en el alma. Las purificas, limpias tu alma, sacas lo que no es puro y las vas a olvidar. Simplemente, cuando menos te des cuenta, se fueron y no las repites. Un abrazo.
Paz para todos.